Buenas noches, amigas, amigos. Estamos en lunes, no en domingo. El lunes 14 de marzo para este análisis que normalmente hacemos en Facebook Live los domingos. El día de ayer, en homenaje, en duelo, digamos que a la partida de un actor de muchas generaciones, de muchas obras, más de 70 obras de teatro, 50 películas, una decena de telenovelas y por supuesto muchísimas otras actividades artísticas y políticas también. El actor Ignacio López Tarso falleció el día de ayer a los 98 años. Fue el homenaje en Bellas Artes. Y también pues estaba la transmisión de los premios Óscares y la felicitación y el gusto enorme de ver reconocido el talento, el trabajo, la calidad como cineasta, como un gran creador de atmósferas y de personajes, a Guillermo del Toro, mexicano universal, que desde el laberinto del fauno y ahora con esta adaptación de este cuento histórico y tradicional de Pinocho, se consagra como uno de los mejores cineastas mexicanos. Tiene tres Óscares ya en su haber. Pues muchas gracias a quienes están sumándose. Vamos a hablar no necesariamente de arte, ojalá y pudiéramos hablar solamente de Ignacio López Tarso, de sus representaciones teatrales, de tanto de Shakespeare como del teatro independiente mexicano, de Luis G. Basurto, de Javier Villarrutia, en fin, un actor muy completo y también un hombre del sistema, eso también hay que decirlo. Ignacio López Tarso creció, se formó y representó en muchas medidas o en mucha medida es aquel sistema que ahora ya lo vemos como muy lejano, que fue el PRI. El PRI, sus héroes, sus símbolos, sus historias también fue lo que representó Ignacio López Tarso. Y a final de cuentas no es su posición política lo que importa es su legado como actor y en este sentido su legado como actor es muy amplio, están ahí las películas, Macario, están muchísimas otras quizá no tan importantes como esa película, pero también está El Gallo de Oro y toda esta atmósfera que el personaje, actor que era Ignacio López Tarso, pues creó para todas y para todos. Pero hoy vamos a hablar de otro actor, un actor que se hace a la víctima, un actor al que no le sale ni nadie lo va a premiar por sus actuaciones, sino al contrario, lo único que está generando es un mayor repudio de la población, no de los troles o de los bots que luego se intervienen aquí en cuentas de redes sociales para defenderlo y para cuestionar con insultos o con agresiones a quienes participamos en la Administración Pública Federal de la Cuarta Transformación. No, no, no. Este personaje, este mal actor llamado Felipe Calderón, no solamente agredió desde su llegada a una buena parte de votantes, de mexicanas y de mexicanos que no votaron por él, pero también que tenemos la certeza de que él no ganó un proceso electoral como el del 2006 y se impuso. Se impuso porque así es Felipe Calderón, un cínico, un ladrón, un personaje que pues no solamente pues sinceramente no solamente destruyó al PAN, destruyó al país. Y lo más pues grotesco de todo esto es que hayan personajes, bueno, son gente que trabajó con él, como el innombrable y este ser tan despreciable que es Javier Lozano. Lo despreciable de Javier Lozano se documenta todos los días en en su cuenta de Twitter, insulta a todos, se siente más que los demás. Es un pobre diablo. Pero bueno,
Es fuera de estas personas, yo creo que ni ya ni Margarita Zavala prefiere esconderse en la Cámara de Diputados, pero lo que todos los mexicanos recordamos son sus mentiras, su falso sentido del humor, su dipsomanía en el poder, tomara o no tomara, actuaba como si fuera un adicto, es decir, no paraba, no tenía empatía con lo que la sociedad le estaba reclamando de muchos años atrás, no solamente a él, sino al PAN y a los dos sexenios de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. La violencia del crimen organizado y del narcotráfico no se resuelve con violencia. Y ahí está el hecho de que ensangrentó al país, lo incendió, quiso hacernos creer que estaba combatiendo a los criminales, cuando en realidad su gobierno, a través de Genaro García Luna, y aquí tenemos a un integrante nuevo de nuestras transmisiones, porque ahorita lo van a ver, se llama El Mimoso. El Mimoso es un gato asistente que no puede estar fuera de cuadro porque se pone muy molesto. Pero bueno, Mimoso, a ver qué opinas y si nos dejas también poner el audio de este hombre del que estoy hablando, llamado Felipe Calderón Hinojosa, que ayer se transmitieron desde temprano, pero el día de ayer hizo declaraciones de banqueta, lo que nosotros les llamamos chacaleo, y miren cómo dice él que fue desde su punto de vista el juicio a Genaro García Luna. Yo soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Usted en Yo quise, sí. perdón, se defendió, se defendió porque comentó que se ha instrumentalizado el fallo políticamente contra... Bueno, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno. Felipe Calderón se siente perseguido. Felipe Calderón, el que sigue viajando por el mundo, Indonesia, España, se siente como Carlos Salinas de Gortari se sintió con Ernesto Zedillo. Solo falta que dijera que Andrés Manuel López Obrador lo traicionó. Pero bueno, esto fue lo que más me llamó la atención de esta retahíla de mentiras de Felipe Calderón. En primer lugar, dice que es un hombre de leyes. Nunca ha sido un hombre de leyes Felipe Calderón. Estudió Derecho en la Libre del Derecho, siempre trampeó con el derecho. Él fue el artífice del voto a favor del PAN, del FOBAPROA, en 1998, un acuerdo absolutamente anticonstitucional que empobreció a la mayoría de los ahorradores bancarios. Dos, mentira que él hubiera, o su gobierno hubiera atrapado a la mayoría de los criminales que testificaron en el juicio contra Genaro García Luna. No manipule la información, señor Felipe Calderón Hinojosa. Los criminales mayores estuvieron fuera de la cárcel, empezando por Joaquín El Chapo Guzmán, a quien ustedes protegieron, a quien ustedes hicieron crecer como nunca en su poderío criminal y en su expansión territorial. Dos, el Mayo Zambada sigue libre y nunca lo apresaron, es más, creo que nunca lo van a apresar. Ustedes también alentaron una fragmentación del cártel de Sinaloa y vino esta batalla sangrienta entre los Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada,
que ensangrentó Morelos, ensangrentó Guerrero, ensangrentó la Ciudad de México. No sea cínico, por Dios. A Sergio Villarreal, alias El Grande, ustedes no lo querían detener porque Sergio Villarreal El Grande, como lo declaró en México y como lo declaró y lo reiteró en el juicio a García Luna, fue el que le pagaba los sobornos de parte de el cártel de los Beltrán Leiva, asociado en ese momento a los Chapos, al cártel de Joaquín el Chapo Guzmán. Era el que pagaba, era el que sabía los secretos. Y usted se reunió con Sergio Villarreal, alias El Grande, en una boda en Coahuila y no dijo nada. Ahora solo resulta que se nos vaya a decir que es amnésico porque entonces no recuerda. No sé, no sabemos, porque Felipe Calderón es amnésico a conveniencia. Si en ese bautizo donde se sentó con Sergio Villarreal, alias El Grande, él ya sabía que estaba el cártel apostando para que Genaro García Luna quedara como secretario de Seguridad Pública Federal. Mentira, que se hubiera combatido a la delincuencia de manera pareja. Lo que se combatió fue a la población. A lo que se insistió durante su sexenio horrendo, sangriento, casi diabólico, fue a privilegiar la letalidad del combate al crimen organizado, a incluso privilegiar el asesinato de personas que usted, señor Felipe Calderón, criminalizó desde el poder, siendo presidente de la República. A diestra y siniestra declaraba que los muertos eran confusión entre bandas criminales y como eran criminales, lo dijo varias veces, y si quiere recordamos sus audios, como eran criminales, pues así acababan. Y mire lo que le sucedió con los jóvenes de Salvarcar Ciudad Juárez. Usted no fue y no será nunca bien aceptado entre las familias de los jóvenes que murieron en Salvarcar, mucho menos entre los padres de familia del ABC y mucho menos con los padres de familia de los estudiantes del TEC de Monterrey, que según usted fueron confundidos con criminales de las drogas. Es decir, no nos venga con tonterías. Usted no combatió el crimen organizado. Usted benefició a un cártel, asfixió a otros, se hizo de un secretario de Seguridad Pública que ahora lo sabemos con certeza, aunque ya lo sabíamos y lo habíamos leído y lo habíamos padecido, los reporteros, que no somos López Dóriga, ni Lore de Mola, ni Carlos Marín, que se ponen como tapetes frente al poder que les paga, y usted les pagó muchos millones de pesos, igual que Genaro García Luna. Y bueno, a los que no estábamos en ese arreglo, a los que cuestionábamos y señalábamos como desde el 2005, desde diciembre de 2005, un año antes de que usted tomara el poder, señor Felipe Calderón, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino organizaban crímenes en vivo en la pantalla de Televisa, como fue el secuestro, el supuesto secuestro, o el rescate de los secuestros de Israel Vallarta y de la francesa Florence Cassés, a la que usted criminalizó como secuestradora sin tener pruebas. Y mire la humillación de la nación francesa contra usted. ¿Por qué no se da una vuelta a París? ¿Por qué no se da una vuelta a Francia? ¿Cómo lo recibirá el gobierno y la sociedad francesa? ¿Usted sería capaz de sentarse a platicar con Florence Cassés? ¿Usted, que privilegió la disputa de Estado para proteger a Genaro García Luna y su telemontaje en lugar de liberar a Florence Cassés? ¿Usted que dice que es hombre de leyes, que presionó al entonces ministro Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, expresidente de la Suprema Corte de Justicia? Él ha dicho que usted lo presionó para que no se liberara a Florence Cassés, para que no se emitiera una resolución judicial que echara abajo ese montaje, ese vergonzoso episodio que marcará
su sexenio, aunque no haya ocurrido en su sexenio, ocurrió en el gobierno de Vicente Fox. Pero usted agarró la continuidad de los intereses, de las guerras y de las vendetas de García Luna. Entonces, lo peor es que el PAN, ahora dirigido por un personaje que no conoce nada de política, nada de los fundamentos panistas, Marco Cortés, un subproducto de Ricardo Anaya como liderazgo, que es una vergüenza para cualquiera que haya sido panista histórico, a menos que los panistas de corazón, de convicción, sea más su odio contra López Obrador que su claridad mental y tengan de dirigente a este personaje como Marco Cortés, que ahora dice que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe dejar la consigna de los abrazos no balazos, que debe alinearse a la DEA. Alinearse a la DEA, ustedes se alinearon a la DEA, dos gobiernos, el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, se alinearon a la DEA y la DEA acabó siendo igual de podrida y de intervenida por el crimen organizado que su principal policía, que fue Genaro García Luna. ¿De qué habla Marco Cortés? No tiene noción de la soberanía, no tiene noción de la historia reciente, no tiene ni siquiera la información de que el ex director de la DEA en México, este señor de apellido italiano, Nicolás Palmeri, fue retirado, cesado por la DEA, precisamente por tener tratos, contactos y relaciones sociales con abogados del crimen organizado. Claro, pero como ustedes son hombres de la Escuela Libre de Derecha, la Libre de Derecha, pues puede justificar todo como jurídicamente válido, siempre y cuando sean sus enemigos. Los que persiguieron a la población y a los opositores fueron ustedes. Entonces, no se haga la víctima, señor Felipe Calderón. En fin, esto creo que va a hablar mucho sobre lo que va a pasar esta semana en términos de agenda política. En términos también de agenda política está el debate sobre el fentanilo. El fentanilo es uno de los precursores químicos que está devastando a la sociedad norteamericana. En un año, 2022, en un año, hubo 200,000 muertes en Estados Unidos por fentanilo. 10 años atrás no se registraban ni 300 muertes en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una verdadera adicción y acceso, y sobre todo acceso a la droga en territorio norteamericano. Pero como los norteamericanos son parte de esta cultura puritana que siempre va a ver al enemigo externo, siempre va a justificar sus crisis internas con los enemigos externos, ahora quiere exportar la culpabilidad y la responsabilidad de lo que no ha podido hacer su sistema de salud, su sistema educativo, su sistema social, su sistema de cohesión familiar, sus policías, lo que no han podido hacer ellos en el territorio norteamericano para frenar no solamente el consumo, el uso y abuso de esta sustancia que es 110 veces más poderosa que la morfina y 50 veces más que la heroína, dicen, no han podido frenar esa crisis en su sociedad, entre sus jóvenes. Entonces, ahora lo que dicen es que México es el responsable de que haya tanto trasiego de fentanilo a Estados Unidos, cosa que tampoco es cierta, porque el fentanilo a Estados Unidos, a ese enorme mercado, como antes lo fue y lo sigue siendo en muchos sentidos la cocaína, y también lo fue la marihuana, pero bueno, con el caso de la marihuana hay la certeza de que México sí era productor de marihuana, pero en el caso del fentanilo, en el caso de la cocaína, estaban eligiendo a México porque geoestratégicamente les convenía, no les preocupaba solamente frenar o sellar las fronteras, sino humillar a México con gobiernos además muy corrompidos como los que pues sucedieron desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, no se diga, todos ellos eran vulnerables a las presiones de Estados Unidos porque Estados Unidos sabía de la corrupción,
sabía de la colusión, sabía de la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. Por eso presionaba con la certificación o por eso presionaba con medidas como las que quiso tomar Donald Trump contra México. Pero el tema del fentanilo es un asunto de prioridad para Estados Unidos, pero ni siquiera tienen algunos legisladores la humildad necesaria para reconocer que el tema está en sus calles, en su territorio y no en México. Pero bueno, esta parte del combate conjunto al fentanilo va a tomar nuevos bríos esta semana. Hay una delegación de congresistas norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, que vinieron este lunes, se encontraron con Andrés Manuel López Obrador, y también este mismo lunes el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reunión con 51 cónsules de Estados Unidos, o sea, 51 cónsules mexicanos, para decirles que hay que contrarrestar esta campaña que se está subiendo de tono entre los republicanos y también entre algunos demócratas como Bob Menéndez, pues que se les hace muy fácil decir que la culpa la tiene Andrés Manuel López Obrador porque no saca al ejército a matar a la gente, porque su estrategia de abrazos no balazos no funciona, porque ellos lo que quieren es sangre. Ellos se sienten como si estuvieran en un western. Claro, no son la sangre ni de sus hijos, y cuando son la sangre de sus paisanos, como en Matamoros, entonces se vuelven histéricos. Entonces, creo que lo más medianamente humano es un pacto civilizatorio que no privilegie solamente el uso de la fuerza, porque ya lo sabemos, las drogas no se acaban con el uso de la fuerza. A los únicos que benefician el uso de la fuerza es a los propios cárteles, a los vendedores de armas y a los halcones norteamericanos, por favor. Y a gentuza como Genaro García Luna, que ahora ya fue tirado al basurero de la historia por los norteamericanos, que fueron los que lo empoderaron, por la DEA, que fue la que lo consideraba su hombre en México. En fin, eso es parte de lo que también se va a discutir en esta semana. Y por último, señalar que los nubarrones sobre la quiebra del banco Silicon Valley Bank, un banco que estaba financiando a muchas de las startups, estas empresas de tecnología que están en Silicon Valley, pues está quebrado por haber cometido errores terribles, de haber metido inversiones a los fondos de reserva de Estados Unidos, subió la tasa de interés y entonces se salieron de manera masiva muchos de sus clientes, se endeudó y dejó de tener fluidez y se quebró el banco desde el viernes pasado. Y la amenaza es que, como el gobierno de Donald Trump suspendió muchas de las medidas de regulación y de vigilancia del sistema bancario norteamericano que se crearon a raíz de la crisis de Lehman Brothers en 2008, hay que recordar que si no hubiera habido esa quiebra de Lehman Brothers, su efecto global, su efecto terrible, pues no hubieran existido movimientos como el de indignados en España o en Grecia, o Ocupa Wall Street en el propio territorio norteamericano. Y la falta de esa regulación fue lo que llevó a que aquellas hipotecas basura, que eran un fraude, hubieran hecho crecer como espuma algo que a final de cuentas bajó y generó una crisis tremenda. Por lo menos las medidas que anunció hoy el gobierno de Joe Biden, bueno, las anunciones de ayer las empezaron a aplicar hoy, han dado certeza al mercado financiero de Wall Street, al mercado bursátil sobre todo, aunque haya tenido un efecto negativo para muchas monedas que dependen del dólar o que se cotizan frente al dólar. Hoy el peso se devaluó algunos centavos frente al dólar después de varios días de tener una recuperación. Y esto pues es lo que genera en efecto una economía globalizada y lo que genera sobre todo una economía vinculada a Estados Unidos como la mexicana. Y esto no hay que quitarle el ojo del renglón y hay que observar lo que vaya a pasar con el caso de Silicon Valley Bank. Muchas gracias, estamos
terminando el lunes, este lunes 14 de marzo, nuestro análisis, compártanlo, espero que sea útil para todos ustedes. Les mando muchísimos saludos, aquí hay muchos comentarios, pues ya saben, contra Felipe Calderón. Pablo Quiñones Flores dice que se dé una vuelta por Estados Unidos, ahí lo estarán esperando para juzgarlo. Y vaya que sí, Calderón debería estar encerrado con García Luna, dice Valeriano González. En fin, muchos otros comentarios que aquí los dejo en la liga, en el Facebook Live. Y gracias, muchas gracias por sus comentarios, por su interacción. Nos vemos la próxima semana. Espero que este domingo después de la marcha del 18 de marzo, domingo 19 de marzo, hagamos nuestro balance. Gracias.